Lado A. Hablar del Génesis, ese libro sagrado mágico, base y cuna de la religión hebrea, romana, cristiana y todo lo que tenga que ver con textos bíblicos de Yahvé y su creación, sin duda nos lleva a comprender cómo ese Dios, lleno de amor, de sabiduría y poder, creó este mundo, creó el universo, creó todo lo demás. Analizando esta Biblia y este Génesis, en los capítulos ya sextos, por ahí en el nacimiento de Noé, después de una larga dinastía, podemos ver cómo después de tantas tribulaciones, del nacimiento de los gigantes Nephilims y de la corrupción de la vida humana, de la creación divina, pues Diosito Creador, Jehová, decidió desaparecer a toda esa creación, pues se había arrepentido de haberla hecho. Espérame, ¿cómo que un Dios creador, lleno de amor, se arrepintió de su creación y ahora la va a matar? Bueno, te invito a ver el lado B de la historia. ¿Te atreves? Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Independientemente de la hora que amablemente ven nuestros videos, sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muchísimas gracias. Bien, ya hace un par de meses por ahí, ya nos subíamos videos de este tipo, los cuales denominamos la Biblia y sus mentiras, y el respectivo tema que vamos a tratar, que en este caso sería ¿qué pasó después de Noé? ¿No? Después del famoso diluvio por ahí. Y la razón fue la intención de haber congelado, de haber metido el refrigerador este tipo de videos, fue con la intención de empatar la historia de los sumerios y los Anunnakis famosos, de cómo ellos hablaron de su creación hasta el famoso diluvio, ¿no? Ya lo hemos visto en otros videos. Si no lo han visto, por favor, y les pido su apoyo para revisar esos videos donde hablamos de civilizaciones antiguas y en este caso de los Anunnakis. Y vemos, en esos videos demostramos la similitud, o más bien la copia que hizo la Biblia de la historia sumeria. ¿Y por qué hablamos de copia? Bueno, porque simplemente la civilización sumeria son miles y miles de años atrás de la Biblia, por lo menos unos 10,000 años atrás de la Biblia, la historia de la creación, la historia de Adán y Eva, en este caso Adapatiti, o Eva y Ava, como le quieren llamar en otras religiones, la creación de la descendencia, ¿no? En este caso Caín y Abel, Set, etcétera, ¿no? Hasta el famoso diluvio, ¿no? Que en este caso con los sumerios se llamaba Ciesudra, y ahora aquí en temas bíblicos pues lo bautizaron como Noé. Pero bueno, ¿qué hay después de Noé? Vimos en el anterior video, si no lo han visto, por favor ahí pueden ir en nuestro canal, acuérdense, el lado B del todo. Vimos ahí como una vez que este diluvio se fue mandado por Diosito Yahvé, todo amoroso, ¿sí? En su esplendoroso amor nos inundó de tanto amor que nos ahogó, ¿no? Y pues bueno, al mandar el diluvio, así como lo contrarrestamos con otros videos, por lo menos había 4,000 millones de habitantes, y que según los cálculos de esos teólogos expertos en estos temas bíblicos, pues habían transcurrido 1656 años de la creación del universo por Diosito Yahvé, de Adán y Eva, hasta este famoso diluvio, que como les dije anteriormente, llevó a la muerte, a la destrucción, a más de 4 billones de habitantes de la Tierra, de entre ellos 1,000 millones de niños o de menores de edad. Entonces, esa aberración vino después. Recuérdense que tanto la historia sumeria como la historia bíblica pues habla de una sola familia que se salvó después de todo ese relajo, ¿no? En este caso Ciesudra y su familia, esposa e hijos, y sus esposas de sus hijos, en el tema sumerio. Y pues acá fue Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué viene después de esta masacre, ¿no? Y entrando ya en este Génesis, ahí desde el capítulo 9, pues ya dice que cuando fue el tema del diluvio, que ya hizo la destrucción que tenía que haber hecho, programada por Diosito Yahvé en su amor esplendoroso hacia la humanidad. Acuérdense que nos destruyó porque
porque se había arrepentido, ¿no? Porque, pues bueno, no le salimos como él queríamos, ¿no? Bueno, pues, como les decía, ¿no? A veces los padres tenemos que castigar a los hijos, ¿no? Pues en este caso, pues el castigo fue a muerte, ¿no? Fue un castigo donde no hay vuelta de hoja, ¿no? Ya en alguna otra vida, en algún otro planeta, en alguna otra época que podamos interactuar con todos esos 4.000 billones de personas que murieron en el diluvio, pues vamos a ver qué realmente fue lo que hicieron los bebés, los recién nacidos y todos esos que no tenían el criterio de la maldad de los que disque malos, por la que la llevaron todos, ¿no? Y bueno, ahí recalca la Biblia en el capítulo 9 del Génesis, en el versículo 11, pues ya, ¿no? Diosito Yahvé, ya que hizo todo este relajo de la inundación, pues hizo un pacto, ¿no? Recuérdense con Noé, donde dijo, pues bueno, ya de aquí en adelante me voy a portar bien con ustedes, ya no voy a hacer este relajo de la inundación. Y exactamente dice en el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Chacachachán. Pues bueno, aquí la reflexión fue que Diosito Yahvé pues ya vio que todo el relajo que hizo con el diluvio, la destrucción que tuvo esto y la destrucción y muerte que causó, pues dijo, ¿sabes qué? Ya no lo voy a hacer, no, ya no tengas miedo, no, tú sígueme, tú crea una nueva civilización, va a salir de ti, de tus hijos, y ya no tengan miedo, ¿no? Porque yo voy a hacer un pacto donde ya no voy a matarlos con agua, ¿no? Digo, a lo mejor va a haber otras formas, pero por lo menos con diluvio ya no, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que buscarle variables al tema, ¿no? Ya por lo menos ya con agua y diluvio ya no los voy a matar, ¿no? Entonces, imagino yo que ha de haber sido muy feo para y traumático, ¿no? Para este Dios tan amoroso, ver cómo esa humanidad, tantos humanos, imagínense 4 billones de habitantes, las ciudades que tenían, los animales que había en todo el mundo, los arbolitos. Imagínense ver tal destrucción de cómo se ahogaban esos 4.000 billones de habitantes, cómo se ahogaban esos 1.000 millones de niños, cómo se ahogaban todos los animalitos, ¿no? Cómo incluso los animales del mar eran destruidos, cómo eran arrasadas la flora, la fauna, las ciudades, todo lo que estaba en pie en la tierra. Imagino que ha de haber sido muy feo para él y muy traumático, ¿no? Ver cómo en base al agua destruía todo lo que había en esos 1656 años. Entonces, para ya no tener ese trauma de volverlos a matar, si es que se ocupaba, ¿no? A lo mejor ya no se ocupa, ¿no? Al querer ya no matarlos con agua, pues bueno, hizo ese pacto, ¿no? Donde el famoso pacto pues fue el famoso arcoíris que vemos cada vez que llueve, ¿no? Entonces, cuando ven el arcoíris, mira, ahí está el pacto de Diosito Yahvé, ya no nos va a matar con agua, ¿no? Bueno, imagínense que esa destrucción fue un super tsunami a nivel mundial del mundo. Me imagino que han de haber visto imágenes de tsunamis allá en Japón y en las partes donde ha pasado, y simplemente ver la destrucción que generan esas superolas, pues es triste, ¿no? Ahora imagínense eso a nivel mundial, pues bueno, sin duda fue un trauma para Diosito Yahvé, y no le quedó otro más decir, ¿sabes qué? Con agua ya no los voy a matar. Si se me ocurren otras cosas, si lo ocupo más adelante, pues ya vemos. Pero por lo menos ahorita, a tu descendencia Noé, firma un pacto, sale el arco iris, es la firma del pacto y no los voy a matar con agua, ¿no? Entonces, ahí termina la cosa con esta historia del diluvio y todo eso. Posteriormente, ahí mismo en la Biblia, y lo revisamos en videos anteriores, pues ya toda esta familia de Noé sale del arca, se establecen allá en el monte Ararat, por allá en Turquía, que es hoy Turquía, ¿no? Y bueno, empiezan a crecer en familia, ¿no? Tener descendencia. Pero lo que me queda tristeza a mí, que sí, tanto los hijos de Noé, ¿no? Los 3 hijos que en este caso sería Sem, Cam y Jafet. Pues bueno, tuvieron su descendencia, ¿no? Y su descendencia tuvo esa descendencia. Pero lo que me da tristeza a mí es cómo termina la historia de Noé, ya que termina la historia de Noé donde él dice que aprendió a cultivar la uva y por lo tanto supo cultivar y hacer vino. Y pues bueno, en una peda que tuvo, por ahí sus hijos Jafet y Sem, pues lo vieron ahí desnudo, y le escondieron sus ropas, ¿no? Entonces le avisaron a Cam. Ahí andaban los 3 sacando cura de su papá Noé, porque estaba jiruto, así como decimos en México, ¿no? Estaba desnudo, ¿no? En una borrachera de esas que no te acuerdas que hiciste, ¿no? Entonces, pero cuando le llegó la memoria a Noé,
y que vio cómo sus hijos se burlaban de él, pues incriminó directamente a Cam, ¿sí? Que era de los tres fue el que menos se metió, ¿no? Ya que realmente la ropa se le había escondido entre Sem y Jafet. Pero el que llevó la bronca fue el pobre Cam, y pues bueno, a partir de ahí lo maldijo, ¿sí? Y dice exactamente en el versículo 25 del capítulo 9 del Génesis, dice, dijo Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y bueno, a partir de ahí esa maldición cayó sobre Canaán, el hijo de Noé, de los tres, y pues bueno, que ese Canaán le serviría a toda la descendencia de Jafet y de Sem. Entonces pues ahí el menos culpable fue el que la llevó, ¿no? De ahí nacieron los primeros servientes, ¿no? Que fue todos los descendientes de Canaán, o sea, los cananitas, ¿no? Y pues ahí, hasta ahí termina la historia de Noé, ¿sí? Todo ese desastre que se hizo con el diluvio se resume a una buena peda donde termina maldiciendo a su hijo. ¡Ay, no! Y bueno, hojas, páginas más adelante termina con esta maldición, termina el capítulo 9 del Génesis, y el 10 prácticamente habla de la descendencia de los hijos de Noé, ¿no? ¿Sale? Y nos vamos hasta el capítulo 11. Hasta ahorita solo llevamos 11 capítulos de la Biblia. Si tomamos más o menos que cada capítulo lleva unas 3 páginas en promedio, pues estaríamos hablando que llevamos 30 páginas hasta ahorita de la famosa Biblia, ¿no? Es el libro de amor por excelencia, ¿no? Y hasta la fecha, ¿cuántos han muerto? Pues, o cuántas maldiciones han habido, pues saquen por pluma, ¿no? Por lo menos Caín y Abel, bueno, fue Abel, 1, tenemos por ahí los 4 billones de humanos por el diluvio, bueno, salvo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, pues entonces estaríamos hablando de por lo menos 4 billones de personas menos 7, ¿no? O sea, nos hemos echado al plato en las primeras 30 páginas, de la Biblia, por lo menos a 4,000 millones de habitantes, ¿no? Ordenados directamente por Diosito Yahvé, caracoles, ¿no? Y llegamos al capítulo 11. En el capítulo 11, si lo contrastamos con el video anterior donde hablé de la civilización sumeria y la repartición que hizo Anu de las tierras donde no le tocó nada a Marduk, y que se enojó y por ahí apoyado con la civilización, más bien él apoyó a la primera ciudad que estaba construyendo ya los humanos habitantes de la tierra, los terrícolas, allí en Kichi, una ciudad sumeria, que empezaron a construir una torre súper grande, ¿no? Que llegó prácticamente hasta el cielo, y como el Lil se enoja, desciende y dice que no va a permitir que los humanos sean más poderosos que los Anunnakis, y decidió que la única lengua que se hablaba se convirtiera en muchas lenguas, ¿no? De ahí es donde surgió los famosos idiomas, ¿no? Y con la finalidad de que no se pudieran entender, que hubiera mala comunicación entre ellos, y pues de esta manera no siguieran siendo tan poderosos, ¿no? Pues aquí ya en el capítulo 11 de la Biblia, pues encontramos la misma historia, ¿no? Con esto cotejamos que la Biblia simplemente es una copia de la historia sumeria, nada más que adaptada con nombres distintos y en distintas épocas, ¿no? Entonces, en el versículo 11, en el capítulo 11, el título es tal y cual, la Torre de Babel, ¿no? Y dice, desde el versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, una misma palabra, ¿no? Ahí vamos con similitudes. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Acá en los sumerios era Kichi, ¿no? La ciudad de Kichi. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos al fuego, y les sirvió ese ladrillo en lugar de la piedra y el asfalto y en lugar de una mezcla, ¿no? Versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Acuérdense que la torre de Kichi, construida por los humanos y Marduk, también llegaba al cielo, ¿no? Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ellos veían que estaban retando a los dioses, ¿no? Ah, caray, pero si en la Biblia es un solo Dios, bueno, pues hasta él se contradice, ¿no? Veamos los versículos siguientes. En el versículo 5 dice,
y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahí se pone interesante la cosa, ¿no? Versículo 6, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Palabra de Dios. Bueno, seguimos. Versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, y si se perdieron del contexto, ahí dice, en el versículo 7 del capítulo 11 del Génesis, dice, ahora pues descendamos y confundamos. Espérate, ¿que no era un solo Dios? ¿Con quién hablaba? ¿Con quién hablaba de tú a tú? A decir, vamos todos juntos y confundamos a estos. O sea, con esto se demuestra que no era uno solo, ¿no? Sino eran varios. ¿Quiénes eran sus compañeros? ¿Quiénes eran los otros dioses? Ya lo analizaremos más adelante, ¿no? Pero aquí queda claro que ese único Dios, pues aquí mismo se contradice, ya que tiene que hablar al igual que en los versículos anteriores, cuando se creó a Adán, que decía, hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿no? Habla en plural, nuestra es plural, así como aquí en el versículo 7, descendamos es plural y confundamos también es plural. Entonces, por lo tanto, había alguien más por ahí, ¿no? Entonces, y contrastándolo con el tema de los sumerios, pues también el Enlil enojado decía, órale, vamos a confundirlos y que hablen de manera distinta cada quien, ¿no? Ahí fue donde surgió los idiomas, ¿ok? Tal y cual este versículo 7. Pero pasemos al versículo 8 y dice, así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque aquí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Palabra de Dios. Y bueno, hasta ahí termina esta historia del famoso Babel, de la Torre de Babel, ¿no? Y la creación de los idiomas. Y pues en este caso ahí dice que esparció por todo el mundo a todas esas personas, ¿no? Entonces, pues de ahí se deduce que de ahí surgieron todas las civilizaciones habidas y por haber en el mundo, ¿no? Japoneses, chinos, gringos, latinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en el mismo capítulo, pues ya versículos más adelante, pues la Biblia habla de la descendencia de Sem, ¿ok? Y pues por ahí ya en el versículo 27 empieza a hablar de la descendencia de Tare. ¿Y quién fue Tare? Pues bueno, Tare fue descendiente de Sem, ¿okay? Que es hijo de Noé, pero que a su vez fue padre de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Pues bueno, en la iglesia nos los venden como el gran patriarca de toda la civilización o toda la religión judeo-cristiana, ¿no? La bronca aquí es que Tare, al ser descendiente de Sem, y Sem, al ser descendiente de Noé, pues se entiende que adoraban un mismo Dios. Sin embargo, Tare está catalogado como un ser que adoraba a distintos dioses, o sea que era pagano, en este sentido, como lo dice la iglesia, que pagano pues no es nada malo, simplemente significa campesino, pero dándole otro contexto como lo maneja la iglesia, pues hasta se oye feo, ¿no? Pero bueno, Tare era idolatra, decía, ¿no? Acuérdense que en la iglesia, según la Biblia, dice que no debes de adorar imágenes y todo eso, ¿no? Pero pues si sacan pluma, ¿cuántas vírgenes hay? ¿Cuántos santos hay, ¿no? A los que nos ponemos de rodillas ante ellos, ¿no? Y pues ordenados directamente por ellos, ¿no? Entonces, ya hablaremos un poco más en el siguiente video sobre Tare. Y bueno, de ahí se desprende toda esta historia de Abraham. Y bueno, se pone más interesante, ¿no? Ya que Abraham, esa blanca palomita que lo ponen como padre de todos nosotros, pues también tiene sus trapos sucios que hay que sacárselos a la luz. Y bueno, sin más por el momento, agradezco que hayas llegado hasta este punto del video y te incito o te invito a ver nuestros futuros videos. Hemos retomado de nuevo la Biblia y sus mentiras, y de aquí en adelante vienen unas historias muy interesantes sobre estas. Recuerda que si te gustan estos contenidos, ayúdame a compartir, ayúdame a llegar más gente, ayúdame a darle like y ayúdame suscribiéndote.
Sin más por el momento, te agradezco el estar aquí y te invito a ver mis futuros videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias. Chao. Bye.